Hola Maca, Seba, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, una cuenta pública que desde muchos sectores han criticado que le faltaron anuncios, más bien fue un balance debido a estos últimos años de gestión. Queremos analizar esta cuenta pública, por eso que estamos con un ciudadano inteligente junto a Rodrigo Echecopar para conocer más detalles respecto a esto. Una cuenta pública que se criticó por eso precisamente, careció de anuncios, de cosas nuevas. ¿Cómo lo están viendo ustedes como ciudadanos inteligentes? A ver, efectivamente fue una cuenta pública que posiblemente fue más escueta de lo que venían siendo las cuentas de años anteriores, que habían tenido hartas promesas. Si uno analiza, por ejemplo, el del año 2015, habían 56 promesas que requerían de un proyecto de ley para ser cumplido. Pero quizás tiene sentido dentro de la lógica que hemos estado viendo en los últimos gobiernos. Por ejemplo, el del año pasado habían sido 56 promesas y si uno va midiendo el avance de cada una de esas promesas y lo suma llega a un 53% de avance. Lo compara con el año anterior de la presidenta Bachelet, un 44% de avance. Lo compara con el segundo año del presidente Piñera y tenía un 48% de avance. Entonces vemos que en general los gobiernos lograban avanzar en la mitad, en este caso un poquito más de la mitad de las promesas que se hacían. Entonces posiblemente están bajando un poco las expectativas para poder ser también más realistas respecto a lo que la ciudadanía está esperando y ojalá que en ese sentido los ciudadanos puedan ser más protagonistas y se cumpla más de lo que se va comprometiendo. Ahora una situación económica que no es nada favorable, también eso se había anunciado en la cuenta pública que iba a ser más recatado, al menos respecto a los anuncios. En ese sentido, ¿y qué quedó al debe en esta cuenta pública? A ver, para empezar yo creo que también hay algunos de compromisos que no requieren, por ejemplo, inversión en recursos que es interesante analizar. Si uno ve, uno de los temas que quedó más o menos afuera en este discurso fueron temas que se habían planteado anteriormente. Por ejemplo, cosas que son importantes para los espacios de la diversidad sexual, para la justicia y los derechos humanos, que son la ley de identidad de género, que había sido un compromiso que se había tomado tanto en el programa de gobierno como en el discurso del gobierno del año pasado, de la presidenta del año pasado, o el matrimonio igualitario, que solamente venía en el programa de gobierno, pero ninguno de los dos se volvió a mencionar ahora. La ley de identidad de género está en el Senado, pero no está avanzando. Entonces ahí hay un tema sobre el cual al menos no se volvió a poner el foco. Otros temas que son importantes, que son cosas que iban avanzando, que se han mencionado en años anteriores, pero que se les volvió a poner la prioridad porque todavía no terminan. Por ejemplo, lo que ha venido pasando en educación, la desmunicipalización, la creación de los servicios locales de educación. Ahí había un 40% de avance, se había planteado el año pasado, este año volvió a aparecer, entonces se le está volviendo a poner prioridad. La reforma de la educación superior, lograr de manera permanente la gratuidad en los términos que lo ha planteado el gobierno. Hoy día lo plantearon que iba a aparecer en un mes más ese proyecto de ley. Entonces era un proyecto que se había mencionado anteriormente, que venía en el programa de gobierno y que ahora vuelve a aparecer, entonces se les vuelve a poner prioridad. Respecto, por ejemplo, a otros temas, agricultura, viendo la situación que está afectando también la zona sur de nuestro país con la pesca, faltaron anuncios respecto a ese tipo, cosas que podrían haber sido o tener un foco más activo respecto al medio ambiente, por ejemplo. A ver, en algunos temas que mencionas efectivamente se volvieron a hacer anuncios. Por ejemplo, se volvió a anunciar la reforma a la ley de pesca. Esto es algo que venía en el programa de gobierno, que evidentemente tiene que ver con lo que estabas planteando. Por otro lado, en agricultura uno veía que se había planteado desde el año pasado, en los últimos dos discursos, una agencia y un sistema de inocuidad y calidad alimentaria, cosa que no volvió a aparecer ahora a pesar de que no se ha llevado a cabo. Y quizás para redundar un poco más en lo que ha sido esto de la democratización, que tiene que ver también con la regionalización y los conflictos que hemos visto en el sur, el único proyecto de ley, porque el área que más avanzó respecto al año pasado fue el de democracia, el que fortalece la institución y al mismo tiempo ayuda a desconcentrar el poder. Ahí es donde encontramos todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas, con la regulación de los partidos políticos, con la autonomía del CERVEL para poder fiscalizar. El único proyecto de ley que se había prometido el año pasado y que todavía no se haya convertido en ley era de la elección directa de intendentes y se vuelve a aparecer este 21 de mayo, se vuelve a hacer un foco, se vuelve a poner el foco sobre ese proyecto, así que se ve una prioridad del gobierno en esa área también. Respecto a los anuncios, tú me comentabas que al menos hay un 53% de estos anuncios que se habían nombrado en años anteriores que están cumplidos. ¿Se va a alcanzar o cómo lo están viendo ustedes como ciudadanos inteligentes? ¿Se va a alcanzar a completar la totalidad? Sé que es bastante difícil, pero al menos llegar a un 90 o un 99%. Nosotros creemos que respecto a los compromisos que se van tomando año a año, ojalá podamos ir transitando en el tiempo hacia un mayor cumplimiento, porque eso es un síntoma y también es una demostración de una democracia más sana, de un espacio político realista y en donde los ciudadanos son protagonistas y son capaces de fiscalizar y exigir que se vayan cumpliendo esos compromisos políticos.
Por otro lado, si uno ve en la historia, por ejemplo, el nivel de cumplimiento de los programas de gobierno, los 2 últimos años, a pesar de que quizás no sean proyectos que sean los más fuertes, los más difíciles de pasar, sí son proyectos que están comprometidos, y esos 2 últimos años son años en donde se avanza bastante, así que uno esperaría que estos 2 últimos años se enfocara en ir cumpliendo con cosas que venían en el programa de gobierno y que han quedado hasta el momento dejadas de lado. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lo invitamos a entrar a deldichoalhecho.cl, que es donde reunimos todas las promesas y para que todos puedan visualizar la información, porque es una herramienta para la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Del dicho al hecho entonces, y también el Ciudadano Inteligente entregándonos más detalles respecto a esta cuenta pública de este sábado 21 de mayo. Maca, Seba. Bien, pues Seba, gracias por ese despacho. Nos vemos pronto.